día para todos. Espero que estén bien, espero que estén con más ganas del Señor. Bueno, hoy me tocó a mí y yo había preparado algo que el Señor me había dado y quiero compartir esta mañana con ustedes una reflexión, ¿sí? Un pensamiento que Dios me viene dando y tiene que ver con un personaje, con una historia bien conocida por todos. Creo que aquel que pasó por una escuela dominical y tuvo esa gracia de Dios por haber pasado por un estudio bíblico de chiquito, ¿no? Haber tenido padres o parientes no cristianos y que le puedan haber contado, solamente le habrán contado de esta historia tan famosa y tan conocida por el personaje sobre todo, ¿no? Y que a veces queda como en el imaginario colectivo, ¿no? Como esa persona o ese hombre que se lo tragó un pez, ¿no? Que se lo comió un pez. Creo que todos saben de quién hablo, ¿no? La mayoría saben de quién hablo y hablo de Jonás, ¿no? Y este hombre que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque no lo digo con esto de que muchas veces nos queda esta imagen, ¿no? Pero cuando empezamos a investigar un poco más y empezamos a estudiar y empezamos a leer la palabra, empezamos a sacarle más jugo a las historias, ¿no? Empezamos a sacarle más jugo a la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que hay mucho más, ¿no? Yo le puse como título a esta reflexión, obedece, ¿no? Solamente podrán asociar ahí un poco a Jonás con esta palabra, obedece, y no obediencia o sus derivados, ¿no? Sino en modo imperativo, obedece. Y el Señor hoy te está diciendo, obedece, obedece, obedece. Y esta palabra primeramente es para mí, ¿sí? El Señor trató conmigo sobre esto, sobre obediencia, sobre obedece, ¿no? Y sigue tratando conmigo todos los días. Obedece, obedece. Es la palabra que Dios preparó para esta mañana. Obedece. Quiero leerles en primera de Jonás, versículo 1. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Se las voy leyendo mientras aparece ahí en pantalla. Dice: así vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona es ir diciendo en voz alta, ¿no? Algo viene de parte del Señor. Eso le dice Dios a Jonás. Pregona contra ella, decirle que hay algo malo, que se arrepientan, ¿no? Entonces dice ahí: porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave ahí que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se los pongo más o menos en gráfico, esto lo estuve viendo y porque a veces por ahí nombramos las ciudades, pero básicamente Dios le está diciendo a Jonás, ahí en una ciudad ahí de Israel, le dice: bueno, tenés que ir a Nínive, ¿no? Una ciudad que estaba a unos 800, 900 kilómetros de donde Jonás estaba en ese momento. Relativamente cerca a lo que él decide hacer. Jonás decide hacer lo contrario. ¿Sí? Él decide irse a una ciudad. Esta Nínive estaba cerca de lo que hoy es Turquía, Irán, no, Irak, más o menos por ahí ubicada. Él decide irse no a una ciudad cerquita, ¿no? Dice, bueno, por las dudas. Él decide irse a Tarsis, dice la palabra, que está ubicada a unos 4.000 kilómetros más o menos de donde estaba. Básicamente la voluntad de Dios estaba relativamente cerca, ¿no? Dice 800 kilómetros, es una distancia. Pero a lo que hace Jonás, ¿no? Decide totalmente lo contrario. Entonces yo me preguntaba esto, ¿no? Creo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios le dice obedece, él hace algo totalmente contrario, ¿no? ¿Qué hace con una persona que Dios le dice anda para allá
no, él hace así, ¿no? Y va para allá, ¿no? Porque una estaba al este y otra estaba al oeste, ¿no? Entonces me preguntaba qué es lo que no entiende, ¿no? Jonás, a primeras, ¿no? ¿Qué es lo que no entiende Jonás? Que podría haberlo entendido de buenas maneras, ¿no? Porque Jehová le dice y le da una orden. ¿Qué es lo que hace que una persona, qué es lo que hace que Jonás no entienda de buenas lo que entiende después de una manera, no me quisiera decir malas, pero que comienza a entenderlo de una forma distinta, comienza a ver el rigor, ¿no? Comienza a ver la reacción de Dios. ¿Qué es lo que hace una persona no entienda y no quiera ir hacia la voluntad de Dios y no entienda por las buenas, porque Dios le dice, anda niño, nada más, ¿no? ¿Qué es lo que hace que él no entienda eso y quiera entenderlo de otra forma, viendo el rigor de Dios, viendo a Dios reaccionar? Porque ahora Dios, van a ver que reacciona, ¿no? Ante esta desobediencia. Dios le dice algo y él no entiende. ¿Por qué no lo entiende? Y acá comenzamos a ver a un Dios un poco poniéndose en padre, ¿no? Aplicando los principios paternales, ¿no? Porque si bien Jonás no entiende, entonces dices, bueno, lo que no entendés por las buenas, te lo voy a tener que enseñar con disciplina, ¿no? Así como cualquier padre, ¿no? Yo soy padre de 2 chiquitos, aplicamos, ¿no? Aquellos que son padres y bueno, si no somos todos hijos, ¿no? Cuando nuestros padres nos disciplinaban, ¿no? Nos decían, haz una cosa y nosotros no hacíamos eso, ¿no? Entonces venía que era el rigor de papá, ¿no? Sobre todo. Y a lo mejor venía fuerte el rigor de papá, ¿no? Y esto es disciplina, ¿no? Yo me acuerdo y bueno, ahora que los chicos están un poquito más crecidos, pero alguno por ahí me entenderá, y lo vivía con el más chiquito mío, con Esteban, ¿no? Y cuando uno le dice algo, ¿no? Yo le decía, no sé, lavate los dientes, cambiate, para ir al colegio. Y él no, ¿no? Él seguía en la suya. Entonces uno ya empieza a ponerse, yo me ponía medio violento, ¿no? Y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces él enseguida, cuando me venía a venir de vuelta, hacía así, ¿no? Se tapaba las orejas, porque sabía que se venía un orejazo. No, le decía orejazo, no, papá, por favor, ¿no? Después le quedaban las orejas así. Pero era la forma que yo tenía de aplicar disciplina, ¿no? Y yo como hermano menor, bueno, de 2 hermanos, también lo veía a mi hermano, ¿no? Cuando mi viejo venía y le decía algo, ¿no? Y no lo entendía. Entonces yo espiaba, ¿no? No sé, con los hermanos, sabía qué pasaba. Pero yo espiaba ahí y veía lo que no tenía que hacer. Gracias. Voy a tomar un poquito. Y yo espiaba a mi hermano y lo que él, bueno, lo que aplicaba mi papá con él, yo ya, bueno, decía, bueno, por lo menos eso no lo hago, ¿no? Entonces, vemos acá volviendo a la historia, ¿no? A un Dios que aplica la disciplina, pero esa disciplina que Él aplica, ¿no? La disciplina que aplica Dios como papá, que no es una disciplina castigadora, ni humillante, ni te quiero ver en el piso, no arrastrado, porque te portaste mal, sino que aplica una disciplina, todo lo contrario, que ayuda a crecer, que corrige, que guía, que nos ayuda a ver las cosas que Él nos quiere hacer ver. Y Dios aplica disciplina con Jonás. ¿Pero por qué aplica disciplina? Porque lo ama, ¿no? Como todo papá, cuando aplicamos disciplina no es porque nos gusta, ¿no?, descargarnos con alguien, agarramos lo primero que se nos viene y le damos, ¿no? Espero que no sea así, ¿no? Nuestra disciplina como papá es porque amamos, ¿no? Entonces disciplinamos, porque yo amo, yo disciplino porque amo a mi hijo, ¿no? Entonces quiero corregir lo que está mal. Y algo así hace Dios con Jonás, ¿no? Algo así aplica Dios con Jonás y ve que Él le da una orden y Jonás hace lo contrario. Entonces vamos a ver a un Dios que hace todo lo posible como para
traerlo de vuelta a Jonás hacia su voluntad, hacia lo que él le dijo en primer lugar, ¿no? Hacia como brillarlo, como encasillarlo de nuevo a Jonás. Ahora Jonás va a ver a un Dios que hasta ahora no conocía. Él conocía a un Dios de una forma, pero ahora empieza a conocer a un Dios, abre una puerta de Dios, ¿no? Abre una puerta de Dios que él todavía no conoce. Y va a ver a un Dios con reacción a esto que él dice. ¿Por qué? Porque él ama, ¿no? Porque él nos ama. Entonces quiere corregirnos, quiere volver a su plan original, quiere volver a restaurarnos, a traernos de nuevo a lo que él nos ordenó. En el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, el barco, ¿no? ¿Quién manda el viento? ¿Quién lo manda? ¿Satanás? No, porque dice, no, Dios. Dios mandó el viento, le ordenó al viento, soplá ahora. Y soplá fuerte, porque estoy tratando con mi hijo. Soplá fuerte. No, y esto porque muchas veces pensamos, creo que lo habíamos pensado todos, ¿no? Que todo lo malo viene del enemigo, ¿no? Del diablo, y todo lo bueno viene de Dios. Y hacemos como una dualidad, ¿no? Entonces decimos, bueno, si estoy mal en el matrimonio es porque, ¿no? Está el diablo metiéndose. Y pensemos un poco en las historias de la Biblia, ¿no? El diluvio, ¿no? El diluvio no lo envía Satanás. El diluvio lo envía Dios. ¿Por qué? Porque había desobediencia. Dice, si encuentro uno, encontró, ¿no? Gracias a Dios, por eso estamos. Encontró a Noé y su familia obedientes. Las plagas de Egipto, ¿no? ¿Quién las manda? Las manda Dios. ¿Por qué? Porque hay un trato de Dios con un pueblo, ¿no? El pueblo de Egipto que no quiere largar a su pueblo. Bueno, después tiene un trato con su pueblo, ¿no? Eso es más especial. Pero le dice, Faraón, obedece. No, te estoy diciendo que, no, bueno, viene mi rigor, viene mi disciplina. No, uno diría, bueno, pero Faraón, pueblo de Egipto, duro, ¿no? Bueno, ustedes porque no leyeron cómo termina esta historia, ¿no? Este pueblo al que se tenía que enfrentar Jonás, nada que ver. No, eran bebés de pecho los egipcios al lado de estos. Entonces, pasa muchas veces, ¿no? Con Job, ¿no? Ahora que recuerdo también, ¿no? Dice que la Biblia ahí había hecho como un vallado alrededor de él y todo lo que él tenía, sus pertenencias, su familia. Y le dice, Satanás viene y le dice a Dios, ¿puedo tocarlo? No le pide permiso. Bueno, sí, la vida de él, ni se te ocurra, ¿no? Porque me pertenece, ¿no? Pero lo demás, sí. Entonces Dios permite, en este caso, que venga dificultades sobre la vida de Job, pero siempre está Dios de por medio. Personas que andan en crisis todo el tiempo, ¿no? Personas que están enfermas, ¿no? Uno puede estar enfermo, se puede resfriar, tener un catarro, ¿no? La fiebre. Pero personas que andan enfermas todo el tiempo, ¿no? ¿Conoces alguno así? Personas que se enferman de una cosa, se enferman de la panza, después se enferman de la cabeza, después se enferman y andan con fiebre. Y vos decís, pero ¿qué pasa, no? Personas que andan en crisis, personas que andan con su tarjeta al rojo, ¿no? Yo conozco ahí en el trabajo, hay uno que siempre anda con la tarjeta, ahora ya está más tranqui, ¿no? Pero tarjetas al rojo, ¿no? Y deuda, ¿no? Y le pide préstamo al banco y le pide préstamo al amigo y anda siempre con dificultades, ¿no? Y decís, pero ¿qué pasa acá? ¿No? Personas que andan de iglesia en iglesia, ¿no? Que andan como esos nómades, ¿no? Con su mochila, entonces dice, bueno, voy a esta y, bueno, acá no, porque me miraron mal, no me saludaron, no hay nadie en la puerta que me salude, y me voy a otra que sí, hay alguien que me saluda, o el pastor no me gusta, así, asá, ¿no? Ya empezamos a poner adjetivos a la gente, o porque me miraron mal, o porque no me miraron, porque me saludaron, o porque no me saludaron. Personas que tienen un patrón, ¿no? Que van de iglesia en iglesia, matrimonios disfuncionales, ¿no? Aquellos que están con una pareja y pasa algo y se divorcian enseguida ante la mínima discusión y se van con otro, con otra, ¿no? Depende.
Y de vuelta, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué este patrón? Hay muchas veces Dios está Dios permitiendo algo. ¿Para qué? Para volver, ¿no?, al plan original, para volver a su palabra principal, para volver a nosotros, para encasillarnos de vuelta, para orillarnos de vuelta. Es muchas veces nosotros queriendo ir a Tarsis, ¿no? Nosotros queriendo ir a Tarsis, haciendo la nuestra, ¿no? Dios te dice, por acá, por acá. Y vos decís, no, me voy para allá, ¿no? Entonces Dios tiene que hacer algo, tiene que empezar a mover, ¿no?, su universo para poder encasillarnos de vuelta, para poder corregir lo que está mal, para poder volver a lo que Él te dijo en primer lugar. ¿Qué es lo que te dijo? Obedece, obedece. Entonces, vemos en el versículo 5 que dice que los marineros, ¿no?, ahí ya después del viento, empieza a soplar el viento, la tormenta, ¿no? Entonces dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Esto es interesante, ¿eh? Y echaron al mar los enseres que había en la nave, porque había mucha turbulencia, el mar estaba bravo, ¿no? El barco se estaba como por hundir, para descargarla de ellos, ¿no?, en los enseres. Pero Jonás, ¿qué hacía? El tipo había bajado del interior de la nave y se había echado a dormir. Se echó a dormir. Y entonces el patrón de la nave, el capitán, se le acercó y dijo, ¿qué tenés, dormilón? ¿No? ¿Qué tenés, dormilón? ¿Qué pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, ¿no? Y esto entre paréntesis, qué feo que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Y menos si es alguien que no conoce a Dios, ¿no? Che, vos tenías que estar orando en este momento. Che, vos tenías que estar clamando a tu Dios, ¿no? Le dicen. Che, qué raro, qué feo lo que dijiste recién, ¿no? Vos no eras cristiano. Qué feo lo que hiciste, ¿no? Me extraña de vos, me dijeron una vez, ¿no? Me extraña de vos que decís que sos cristiano, ¿no? ¿Cómo descubrimos a alguien que está fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo te das cuenta que alguien está fuera de la voluntad de Dios? Fácil, él está durmiendo en el momento de crisis. Él está durmiendo bien plácidamente cuando todos están haciendo algo, ¿no? El tipo está indiferente, ¿no? Personas que si te ven llorando, pasan por al lado tuyo y no te dicen, che, ¿qué te pasa? Oro por vos. Personas que están en crisis, no sé, matrimonio, financieramente, ni siquiera te dicen, necesitas una mano, Jonás. Ni siquiera es capaz de levantarse, ¿no?, y decirle al capitán del barco, te doy una mano, pará, no tienes nada, aguantá, que es mi culpa, pará. O llego a puerto y consigo un laburo o algo y te doy una mano con pagar los gastos, porque se estaba rompiendo toda la nave, ¿no? Casi se dice que como que se partía, ¿no? O personas que ante una propuesta de la iglesia, de un ministerio específico, están indiferentes. Le da lo mismo. Si la hacen o no lo hacen, si van a la esquina, no van a la plaza, a Ruchi las Vías, si van a la otra, ellos están indiferentes. Que lo hagan otros, ¿no? Yo estoy durmiendo plácidamente. Y acá es algo que tenemos que hacer, ¿no? Poder detectar aquellos Jonases en nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta que si hay algún Jonás en nuestras vidas, pueden hundir nuestra nave, pueden hundir nuestro barco, ¿no? Como contaba el pastor la semana pasada, y me acuerdo de eso, que decía que hay una nueva moda, ¿no? De personas que dicen que no van más a la iglesia, que se quedan en sus casas con YouTube viendo la prédica de otros países, es más linda, ¿no? O qué sé yo, o a lo mejor comodidad. Y no se dan cuenta que como papás, a lo mejor de chicos chiquitos o más grandes, están hipotecando la vida espiritual de sus hijos, ¿no? Jonases, que están haciendo que los barcos, que sus barcas, se puedan hundir. Jonases que pueden estar dentro nuestro, ¿no?
alrededor nuestro, ¿no? Papás, y como papás tenemos que, y hoy les hablo a los papás, ¿no? Dijeron que hay muchos papás. Como papás, digo, y ambos, ¿no? Como papás, como mamás, tenemos que saber, aquellos que tienen hijos, chicos, adolescentes, más jóvenes, con quién andan, dónde están, si está a las 2, 3 de la mañana jugando, ¿no? A un jueguito por red o mirando internet. Tenés que saber quiénes son las amistades de tus hijos, elegirlas, decirles que elijan bien, que no estén eligiendo o trayendo gente a casa. Somos responsables de quién entra a casa, de quién viene, de quién se encierra en la habitación con nuestros hijos, ¿no? Si es del sexo opuesto, peor todavía. Somos responsables, ¿por qué? Porque se pueden convertir en un Jonás. ¿Y sabes qué pueden hacer? Pueden hundir la barca, pueden hundir aquello que construiste tanto tiempo, pueden hundir tu barco, pueden hundir la nave, ¿sí? Creo que así como todo, amistades, ¿no? Amistades que no tienen que estar más, relaciones, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Que decís, vale la pena, ¿no? A lo mejor son Jonases que pueden hundir tu barco. Uno tiene que saber dónde está, y cuando hay un grupo que está charlando, ser inteligentes, y si están hablando mal de alguien, o si están criticando a alguien, o si está hablando de algo que no tenés que estar ahí, puede ser algún Jonás que puede hundir tu barco. Por eso también, así como puede haber Jonases alrededor nuestro, también nosotros podemos ser esos Jonases, ¿no? Y llevar las tormentas nuestras a otros. Y donde estás vos, no hay bendición. Donde estás vos no hay bendición, hay maldición. Somos canales de maldición en vez de ser canales de bendición. Y podemos hundir las barcas de otros, ¿no? Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser canales de bendición. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios, y vos tenés que ser portador del Espíritu de Dios. Ahí tenés que estar vos, llevando el Espíritu de Dios. Y qué lindo cuando entramos a un lugar y cambia el ambiente, ¿no? Y dice, mirá, vino Mati, ¿no? Que se siente diferente, ¿no? Vino Pablo, vino Fernando, vino Ruti, no sé, ¿no? Y el ambiente es diferente, ¿no? Se nota, ¿no? Cuando alguien está, y porque somos portadores del Espíritu de Dios, y ahí donde está el Espíritu de Dios tiene que haber alegría, tiene que haber buen ambiente, tiene que estar Dios en medio nuestro. Y qué lindo cuando te vas y dices, se fue, se notaba, ¿no? Que había algo distinto, ¿no? Que había algo diferente. Entonces, tenemos que tener y prestar atención y ser, si somos nosotros, descubrir rápidamente y tener cuidado porque nuestras naves se pueden hundir, ¿sí? Somos los responsables de nuestras familias, de nosotros mismos, de que esos Jonases no tienen que estar. Entonces, algo así pasa en el relato, ¿no? Ahí vemos que los marineros se ponen a discutir entre ellos, ¿no? Empiezan a hablar y descubren que hay un Jonás en su barco, en su nave. ¿Y qué hacen con este Jonás? Lo tiran, ¿no? De la borda, lo sacan, porque ese Jonás estaba por hundir su nave. Entonces dice el relato ahí que el mar se aquieta, ¿no? Entonces ahí entra en juego nuevamente, ¿quién? El que trata con nosotros, Dios. ¿Y qué hace Dios? En el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién mandó el pez? Jehová, ¿no? De vuelta a Dios, tratando de, dale Jonás, vamos, de vuelta a donde yo te dije, ¿sí? Y Jonás está dentro del vientre del pez. Y yo creo que acá fue más obediente, ¿no? El pez que Jonás, ¿no? Jonás le dice al pez, andá, y el pez fue. Y esto también para recapacitar, ¿no? Seamos obedientes. Y acá, por lo que Dios me traía,
es que se viene un momento y un tiempo de silencio, ¿no? ¿Por qué estuvo 3 días? Podía haber estado 1 hora, un rato, aprendió la lección y chao, ¿no? Y listo. Pero Jonás estuvo 3 días y 3 noches, dice el relato. Y a lo mejor hoy estemos, ¿no?, pasando por este vientre de pez, donde te das cuenta de que hay silencio de Dios, ¿no? Porque ahí no se escucha nada. Si bien Jonás después ora, ¿no?, después lo vamos a leer, pero es un momento donde Jonás está a solas, a oscuras, ¿no? Y parece que no pasa nada, ¿no? Y está ahí y Dios, como parecería que lo frisa, ¿no? Como decir, cuando Dios te frisa, si no escucho nada, ¿no? No sé quién tuvo la oportunidad alguna vez de estar en la cárcel. ¿Alguien estuvo en la cárcel alguna vez? ¿No? Yo le quiero contar una experiencia personal, no en la cárcel, no se asusten, pero fue algo parecido, ¿no? Con Giselle cuando éramos novios. Yo me había hecho el galán y la llevé a pasear, ¿no? Entonces, estábamos ahí, no sé si se van a acordar ustedes. Bueno, Giselle era chica. Y entonces nos fuimos al Tigre, ¿no? Allá está la prefectura en una esquina. Entonces, bueno, estábamos tomando mates, ¿no? Charlando, qué sé yo, un montón, ¿no?, de algunas cosas. Y entonces viene y se me acerca un prefecto, ¿no? Así se dice, ¿no? Un prefecto, creo. Y bueno, me pide documento. No, entonces yo, bueno, en esta inocencia le digo, bueno, sí, tengo documento, ¿no? Bueno, uno tiene que cumplir con la ley, ¿no? Sí, tengo, bueno, acompáñeme, me dice, ¿no? Entonces, atrás mío iba, bueno, y Giselle se quedó de mano, ¿no?, ahí en la plaza. Y atrás mío venía otro, ¿no?, que estaba en una hora, a él no le importó mucho, a mí sí, porque yo estaba de galán, ¿no? Estaba de novio ahí con ella. Y nos llevan ahí a la prefectura y nos meten adentro. No sé si conocen el Tigre, hay como una esquina después de cruzar el puentecito, ¿no?, empieza ahí la parte turística, qué sé yo. Está el edificio, cuando vayan se van a acordar de esta historia. Entonces, bueno, yo entro y aparecen jueces, aparecen abogados, aparece, no sé, un montón de figuras importantes. Entonces yo estaba adelante de todos ellos y me abren una puerta así, entonces yo entro con este muchacho, ¿no? Éramos testigos de un aparente suicidio que hubo ahí, era un dictador. Después empecé a buscar y había sido un dictador en la dictadura militar, ¿no?, que estaba encarcelado en ese lugar. Un tipo, bueno, no quiero describir mucho ahí, pero yo lo vi, estaba ahí tirado, qué sé yo, una experiencia que no se la quiero desear a nadie, pero me hicieron, bueno, estar todo el día, ¿no? Después la fueron a buscar a Giselle, bueno, estaba yo ahí solo, entonces uno lo fue a buscar después, y ella vino donde estaba, y fue una experiencia, algo así como una cárcel, ¿no? Yo estaba ahí y no sabía qué hacer, ¿no? Y yo me enojaba con el policía, el prefecto, le decía, dame el documento que me quiero ir. No, usted no se puede ir a ningún lado, usted tiene que estar acá. No, estuvimos como hasta las 2, 3 de la mañana, no me acuerdo, ¿no? Y acá ya los padres preocupados. Y bueno, fue toda una experiencia que después no sé por cuánto tiempo ya no fui al Tigre, después volvimos, ¿no? No quería salir más a ningún lado, no, donde haya un cana, no, por lo menos no quería estar. Pero después, bueno, Dios sanó mi corazón, ¿no? Y estábamos ahí, bueno, a lo que voy con esta historia, por eso le preguntaba si alguno estuvo en la cárcel. Para mí fue una experiencia, algo así, ¿no? Yo estuve como en prisión por un par de horas, no sé, por un día, pero yo estuve en algo así parecido, ¿no? Y yo ahí como que después reflexionaba y uno tiene ese tiempo, ¿no? Como para decir, bueno, no quisiera estar en este lugar, ¿no? No quisiera hacer nada incorrecto como para estar en un lugar mucho tiempo, ¿no? Años, qué sé yo, bueno, hay gente que está de por vida, ni hablar, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces en las prisiones, ¿no?, en este caso, los vientres de los peces nos ayudan a eso, ¿no?, a reflexionar. Y no sé si alguno estará pasando, a lo mejor no por esta experiencia así, pero a lo mejor por un vientre de pez, ¿no? A lo mejor vos te sentís hoy como que tu oración no llega ni siquiera al techo, ¿no? Orás y decís, ¿qué pasa, Dios? Me frisaste, no estoy
escuchando tu voz. No oro y no parece que no pasa nada, ¿no? Pero Dios te quiere decir que los vientres de los peces no son para siempre. Duran un tiempo. Y muchas veces depende de nosotros salir de ese vientre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 dice que entonces oró, ¿no? Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces oró Jehová. Entonces oró Jonás a Jehová, ¿no? Y ahí más adelante dice que hay una oración muy linda de Jonás, media poética, la pueden leer después. Pero en un versículo dice que estaba yo en mi peor, ¿no? En lo peor, ¿no? Y desde ahí dice que Jonás clamó al Señor, ¿no? Y dice, y me acordé, ¿no? El versículo dice así, y me acordé de Dios. No se acordó antes, ¿no? Hubiera orado antes, qué sé yo. Cuando Él le dijo, anda para allá, obedecé, bueno, vamos a orar, Dios, a ver si es tu voluntad, ¿no? A veces uno dice, no oró ni en la nave, ni cuando estaba la tormenta, se acordó después, ¿no? Y a lo mejor, ¿sabes qué? Si estás pasando por este vientre de pez, Dios te dice, ¿no es momento de orar? Pero no esa oración, ¿no? Que hacemos todos los días, ¿no? Ese devocional. Porque dice que Jonás oró desde lo profundo, ¿no? De su interior. Desde su corazón le dijo a Dios, Dios, no hay más, perdóname, ¿no? Entonces, Dios escuchó esa oración. Dios vio esa acción, y esa acción de Jonás desató una reacción de Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora. En el capítulo 2, yo lo voy leyendo acá en mis hojitas, pero ustedes, no sé si está el versículo ahí, dice, en el versículo 2, el capítulo 2 dice, en el versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra, ¿sí? No lo vomitó en el mar, no lo vomitó donde estaba, ahí lo vomitó en tierra, lo vuelve a traer, ¿no? Jehová usa una tormenta, y anda pensando en esto, Jehová usa un pez, y ante nuestra desobediencia, ante la desobediencia de Jonás, lo trae de vuelta, ¿no? Y le dice, Jonás, dale, ¿no? Ahora, algo para notar de acá, que a lo mejor es un detalle, que pensaba, ¿no? Jonás lo trae de vuelta a tierra y Jonás, no sé cómo lo habrá vomitado, ¿no? Yo no sé si se habrán pensado una vez en eso, pero cuando él vomita, ¿no? Vomita con todas las fuerzas, ¿no? Y el tipo habrá salido como escupido, ¿no? Del pez. ¿Y cómo salió? ¿Salió limpio? No. Habrá salido, y ahí dice un versículo que tenía como un alga, ¿no? Dice como que me vi con un alga en el cuello y todo sucio, ¿no? Y habrá salido con olor a vómito, con olor a, podrido, qué sé yo, que tendría el pez ese en la panza. Salió con olor a jugo gástrico, ¿no? Entonces está ahí está Jonás, todo así medio sucio. ¿Y a qué voy con esto? Que si bien Jonás estaba, ¿no? en este proceso de Dios, ¿no? Y Dios le dice, pero anda por acá, más cortito. Anda, Nínive, haceme caso. Él decide ir por su cuenta, ¿no? Y cuando vas por tu cuenta, empiezan a pasar, bueno, cosas. Uno va tomando decisiones y te vas alejando, ¿no? del propósito de Dios. Y después, Jonás pidió perdón. Sí, pero el olor a vómito, a lo mejor le duró, el olor a pez, ¿no? A lo mejor le duró un tiempo, ¿no? A las hermanas que cocinan, ¿no? Cuando cocinan pescado, a algunos les escapan el pescado, ¿no? Pero cuando cocinas pescado después andás, ¿no? O cuando cortás ajo, cebolla, ¿no les pasa que después andás medio perseguido, ¿no? Andás ahí en el mercado y... No, la semana pasada andamos así, ¿no? Que cortamos cebolla para un cumpleaños. Y andamos, tengo olor, sí, y te dura un tiempo, ¿no? Te dura un tiempo. Esto porque... Ahí está, un tip de cocina para las mujeres. Muy, muy bien. Para no tener... Bueno, pero acá Jonás no lo hizo, ¿no? Y a él le duró. Vamos a suponer que le duró el olor a pez, ¿no? Le duró el olor a podrido, a jugo gástrico. ¿A qué voy con esto?
Y gracias al hermano por esta acotación. ¿A qué voy con esto? Es que cuando te la mandás, ¿no? Jonás se la mandó, ¿no? Y cuando metés la pata, la metés, ¿no? Y si bien uno va a Dios y Dios perdona y el perdón de Dios es perfecto, Él dice, yo te perdono pero me olvido, ¿no? Cuando sale de acá, ahora no pidas perdón así nomás, perdón, porque iba a decir, dale, pedímelo en serio, ¿no? Pero cuando uno reacciona, cuando uno pide perdón, ¿no? Desde el fondo de su alma, desde el fondo de su dolor, desde el fondo del pez, ¿no? Y uno pide, perdón, Dios perdona, Dios restaura, amén o no, ¿sí? ¿Lo creen? Dios perdona y Dios se olvida de eso, ¿no? Pero muchas veces el olor a pez después nos queda, ¿no? El olor a podrido, ese pecado, ¿no? Aquel chico que se animó ahí con su novia a ir un poco más, ¿no? De lo que tenía permitido, ¿no? Y su mano llegó a otro lugar y eso desató una noche de pasión y un embarazo no deseado. Dios perdona, sí, Dios perdona, te restaura, infidelidades, ¿no? Que uno deja estar, ¿no? Y manda un mensajito y prueba, ¿no? Y total, no van a descubrir, ¿no? Vicios, pornografía, no sé, ¿no? Y cosas que uno se atreve a estar, ¿no? Y dice, bueno, Dios me perdona, sí, Dios te perdona, claro que sí, Dios te va a perdonar. Pero después el dolor, uno lo lleva, ¿no? Uno lo lleva. Y bien Jonás podría haber evitado esto. Y aquí voy con esto, evita el vientre del pez, evita la tormenta. Dios está diciendo, evita, no quiero eso para tu vida, no quiero que sufras, evita eso. Bien Jonás podría haber ido en primera clase, Dios le dice, andá a Nínive, ¿no? Más cerquita, te pago todos los gastos, vas en primera, ¿no? All inclusive, digamos hoy, ¿no? All inclusive, todo pago. No tenés coche cama, porque el que da la visión, da la provisión. ¿No? El que da la visión va a pagar todo. Y estaba todo pago. ¿No? Jonás tenía que sentarse en el colectivo, ¿no? Agarrar la revista, café, tenía todo. ¿No? Iba directo hacia Nínive. Sin embargo, decide pagar él los costos. Y esto es literal. Hay un detalle, ¿no? ¿No? Hay un detalle ahí acá el pastor sabe, ¿no? El pastor se dio cuenta. No sé si alguien se dio cuenta, pero en el versículo, en los primeros versículos, creo que es en el versículo 3 o algo así, dice que Jonás, antes de subir a la nave, paga el pasaje. ¿No? Tenía todo pago. Sin embargo, Jonás tuvo que pagar, sacar de su bolsillo, ¿no? Y pagar el 3, ¿no? Pagando su pasaje, entró en la nave, ¿no? Tuvo que pagar de su bolsillo los gastos, ¿no? Y cuando Dios invita, Dios paga, pero si vos estás fuera de la voluntad de Dios, si vos estás desobedeciendo, te tengo que decir que vas a tener que pagar todo. Y te va a salir caro, evita que te salga caro, como recién decíamos, evita esas situaciones, evita tener un dolor de cabeza de por vida, que si bien Dios perdona, sí, obvio que Dios perdona. Dios perdona y después le vas a decir, perdóname de vuelta, no, ¿por qué? No, ya está, ni me acuerdo lo que me dijiste. Pero el olor a pez nos queda a nosotros. Y también el viaje es más largo, ¿no? Si no, pregúntenle a los israelitas, ¿no? Ahí en Egipto, que recién hablábamos. Dios le dice un viaje que podía haber sido de semanas, ¿no? Días, semanas, a lo mejor, pocos días. ¿Le costó cuánto? 40 años. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué les costó 40 años? Si podían haber agarrado por donde Dios les decía, anda para acá, obedece, sé fiel. No hagas eso, no la quieras hacer por tu cuenta, no, ellos rebeldes, ¿no? Rebeldes, desobedientes, 40 años. 40 años en el desierto, vagando. Si bien Dios los perdonó y está bárbaro, ¿no? Pero esos 40 años le habrán costado caro, ¿no? A los israelitas. El desierto, tanto como el vientre del pez, no son obligatorios para todos, no son opcionales. Si vos querés pasar por el vientre del pez, te lo dejo a vos. Si vos querés ir 40 años por el desierto, te lo dejo a vos.
Pero si obedeces, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, mucho menos costoso. ¿Por qué les digo esto de parte de Dios? Porque Dios te quiere decir, obedece, obedece, obedece. No le está diciendo, pidiendo opinión, te gusta, ¿no? Obedece, obedece, te vas a evitar un montón de problemas. Obedece, que tengo grandes bendiciones para tu vida. Obedece, porque al que obedece, la bendición viene cuando uno obedece. El Señor desata bendiciones cuando obedecemos. Pero si no obedeces, vas a tener que arreglarte solos. Solo. Obedece. Obedece. El capítulo 3, después de que Jonás es vomitado y está Jonás ahí en la tierra, ¿no? Vuelve a empezar, ¿no? De donde arrancó, de vuelta. Vuelve para atrás, ¿no? Rewind. Vuelve para atrás, ¿no? Podía haberle salido más barato. Pero dice el capítulo 3, el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por cuántas veces? Esta es la segunda, ¿no? Segunda vez. Diciendo, levántate, ¿no? Y lo digo así, de esta forma. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate. Yo no sé si la ha puesto así, ¿no? Porque uno lee acá y lástima esos detalles, ¿no? Que uno se pierde. Yo no sé con qué tono lo habrá dicho Dios. A lo mejor fue así, ¿no? Porque la segunda vez ya no es como la primera, ¿no? La segunda vez es de Dios, ya se está mostrando un poco más enojado, más riguroso, ¿no? Y uno diría, qué bueno, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, le reconfirmó el mensaje, ¿no? A Jonás, le reconfirma su llamado, ¿no? Diría uno, no, pero le está reconfirmando que tiene que ir, que tiene que hacer algo de parte de Dios. Y yo no veo a un Dios reconfirmando, por después de lo que pasó, ¿no? Yo veo a un Dios diciendo, obedece, es mi segunda vez. Yo no sé si hoy Dios te está hablando por primera o ya es tu segunda vez. O tercera, cuarta. Pero seguramente te estás dando cuenta que la segunda vez que habla Dios y te dice obedece, 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 obedezca, obedece, ya no suena como la primera. Ya no suena como la primera. Está diciendo obedece, obedece, obedece. No le estoy mandando una cartita, estoy diciendo si tenés ganas o no, o lo sentís en tu corazón, ¿no? Como hoy muchos decimos, no lo siento. No estoy diciendo si lo sentís o no, obedecé, porque te vas a ahorrar muchos problemas. Obedecé, es mi segunda vez. Y así me pasó a mí, ¿no? Cuando era más chico, a los jóvenes, bueno, les conté varias veces que cuando Dios vino a temprana edad, antes de los 20 años, Dios me dijo algo así, ¿no? Resumidas cuentas, obedecé, ¿no? Obedecé, tenés que obedecer. Y yo hice caso, ahí tuve un encuentro con el Señor, bárbaro, no sé cuántos habrán tenido un encuentro con el Señor, pero el mío fue para poner una foto en mi pieza, ¿no? Y a mí me gustó tanto, ¿no? que bueno, dije, este es el Señor que quiero servir, quiero obedecer. Pero pasó un tiempo, ¿no? Donde intenté como irme para Tarsis, ¿no? Y Dios me dijo, anda a Nínive. Y pasó un tiempo ahí en los años, si bien uno no hice nada raro, pero simplemente me estaba yendo para Tarsis, ¿no? En decisiones que estaba tomando, en cosas que estaba haciendo. Y vino por segunda vez, ¿no? El Señor me dijo, obedece, obedece. Después esto vino una segunda vez. Yo decía, wow, es la reconfirmación, ¿no? de Dios, ¿no? Qué lindo cuando Dios te habla por segunda vez. Pero las segundas veces de Dios no son recomendables para nadie, ¿no? Porque ya vino con más rigor. Ya no venía a decir, y después él te lo entendí, ¿no? Ya no venía a decir, te estoy reconfirmando que me tenés que obedecer y servir, ¿no? Quiero que lo tengas bien claro. No, yo le hablé una vez. ¿Hace falta que hable dos? ¿Hace falta que hable tres, cuatro? Hace falta.
El Señor te dice, hace falta, evita la segunda vez, porque la segunda vez de Dios viene con más rigor y te quiere evitar todo el dolor que nos viene si no obedecemos. Obedece. Yo quiero decirles que estuve por irme a Tarsis esta semana, ¿no? Cuando el pastor me dice, prepara algo. Y casi agarro el viaje ¿no? En camello, lo que sea, y estuve por irme a Tarsis, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Uno quisiera estar ahí cómodo y escuchar, ¿no? Pero Dios dijo, obedece. Yo no quería escuchar la segunda vez, Dios. Yo no quería decirle no a Dios, ¿no? Porque uno entiende que es Dios hablando. No quería escuchar la segunda voz. Dios obedece, ¿no? Obedece. Con el permiso de Jorgito, ¿no? Hace unos viernes atrás, que estuvo ahí en la plaza y Jorgito me decía, y bueno, hablamos de lo que él dijo, y Jorgito me decía, me agarraron de sorpresa, ¿no? Me agarraron de sorpresa, pero qué bien que estuvo Jorge en la plaza dando su testimonio y a eso hablamos, ¿no? A Jorge no le dijo, che, ¿te parece, no? Dios, ¿no? ¿Te parece? ¿Te gustaría, no? Si sentís en tu corazón, obedece, ¿no? Obedece, da la palabra, obedece, ¿sí? Y quiero pasarles también un chisme santo, ¿no? Y de paso de información, ¿no? Acá que veo a Ruti, Franco, Edgar, Yara y Lucho. Ellos tomaron la decisión de ser los nuevos líderes de jóvenes de la iglesia hace unas semanas atrás. Y ellos no preguntaron, no dijeron, pero no siento en este momento, ¿no? Personas como ellos que toman estas responsabilidades de parte de Dios. Simplemente dijeron, sí, obedece, obedientes, obedece es lo que dice Dios, obedece, no esperes una segunda chance, porque ya va a venir mi rigor, va a venir yo tratando de traerte, ¿no? De vuelta, y no te va a ser fácil, no porque yo lo quiera, sino porque vos decidiste irte a Tarsis. Mi recorrido era más corto, obedece. Dice Deuteronomio 28:2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Primera Reyes 2:3 dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Amén, ¿lo crees? Palabra de Dios. Obedece y van a venir bendiciones. No está diciendo, no, si tenés ganas. Es una orden. Obedece. No si lo sentís o no. Obedece. La obediencia va a traer bendición a tu vida. La obediencia va a traer bendición a tu vida y va a desatar bendiciones. Se van a abrir las puertas del cielo. Y va a venir bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, y sobre la iglesia, y sobre el barrio, y sobre la ciudad, y sobre Argentina. Pero a menos que obedezcas, ¿sí? A menos que tomes otra opción, Dios quiere que obedezcamos. Dios no va a traer bendición si no obedecemos. Dios quiere traer bendición. Dios quiere traer bendición a esta iglesia. Dios quiere traer bendición al barrio. Dios quiere traer bendición a la plaza. Ahí donde estamos. Amén, ¿lo crees? Obedece. Obedece. Cuando Dios te dice algo, no des vuelta, no vayas para el lado contrario. Obedece. Termino con el último capítulo, donde Jonás, después de que va finalmente, ¿no? Y dice, bueno, voy. ¿No? Dice, bueno, voy. Está bien, Dios, voy. ¿No? Y finalmente obedece. ¿No? Entonces, dice Dios que vino un gran mover de Dios sobre las personas y todos, ¿no? Todos, dice que todos, ahí dice todos, no dice algunos, dice todos, se dieron cuenta que estaban haciendo las cosas mal y proclamaban a Dios como único Dios, ¿no? Se dieron cuenta y reconocieron su maldad, reconocieron que estaban haciendo algo malo, ¿no? Y todos proclamaron
a un solo Dios, a nuestro Dios. ¿Por qué? Por obediencia. Y la obediencia trajo bendición. La obediencia trajo bendición sobre la ciudad de Nínive. Entonces, leemos que a pesar de esto, hay un Jonás que todavía se resiste. ¿No? Ya lo leemos en el último capítulo. Hay un Jonás que todavía está medio como desganado, ¿no? Porque si bien obedeció a Dios, fíjense lo que pasa. Está como medio enojado, ¿no? Jonás dice, pero Jonás, en el versículo 1 del capítulo 4, se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿no? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de la misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿No? Si bien está ahí Jonás medio que obedece, pero lo hace no del todo contento, ¿no? Él obedece y va hacia lo que Dios le dice finalmente, pero sabía a quién se iba a enfrentar, ¿no? Y ahí les cuento un poco lo que dicen los libros de historia, ¿no? Él sabía de que se iba a enfrentar a un pueblo, y acá un poco la excusa de Jonás, ¿no? Diciendo, ¿y por qué no quiero ir? ¿Por qué no quiero ir? Por esto. Dios le dice, ¿no? Y dice, dale, Jonás, obedece, deja de poner excusas. Dice, no, mirá, dice que el pueblo de Nínive es la capital de Asiria, ¿no? Entonces, dice que en ese momento los asirios eran muy crueles, ¿no? Con sus enemigos. Ellos cuando atacaban, no solo que mataban, sino que se llevaban rehenes y trabajaban con la guerra psicológica, ¿no? Ellos no solo mataban así con las armas de entonces, sino que también decapitaban, ¿no? Y utilizaban la guerra psicológica, dicen, contra los enemigos, ¿no? Y les mostraban a los enemigos lo que habían hecho. Despellejaban a las personas vivas, ¿no? Para que el enemigo siente y escuche el grito de esas personas. Escribían en las paredes con sangre para que nadie se anime. Y a ese pueblo, ¿no? Tenía que ir Jonás a predicar. Por eso le digo que él medio que se negaba y no quería obedecer a Dios. Pero también Jonás conocía al Dios que servía. Conocía que era un Dios que va a cumplir su palabra. Conocía que era un Dios clemente, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cumple sus profecías, un Dios que no va a dar vuelta atrás, marcha atrás porque vos no querés ir. Él sigue fiel a sus promesas, Él sigue fiel a sus profecías, Él sigue fiel a lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso, Jonás conoce a este Dios y sabe que lo va a hacer, ¿no? Por dentro, ¿no? Es como decir, bueno, por fuera obedezco, pero por dentro no quiero ir, ¿no? Y esto es desobediencia. Esto es también no estar dentro de la voluntad de Dios. Porque si bien Jonás va y hace por fuera y Dios lo usa, pero por dentro él no quería, ¿no? Y muchas veces esto me hace pensar en nosotros, ¿no? Que sabemos muy bien también a qué Dios servimos. Sabemos que es un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que va a cumplir con lo que dice, un Dios poderoso, un Dios que tiene y va a hacer lo que Él nos dijo. Y muchas veces eso nos frena, ¿no? Porque sabemos que si nosotros decimos, no, sí Señor, quiero que me uses, el Señor te va a usar. El Señor te va a usar. No, y muchas veces uno se frena con esto, porque dice, Señor, por fuera, ¿no? Y estoy acá y quiero que me obedezcas, quiero servirte, quiero obedecerte. Pero por dentro uno tiene ese temor, ¿no? ¿Por qué? Porque te cuesta salir de donde estás sentado, de tu comodidad. Digo sentado no literal, donde estás hoy, sentado espiritualmente. El Señor te dice obedece y sabes que Dios si te dice una palabra, sabes que si Dios te dice te voy a usar, vas a ser de bendición, lo va a hacer, lo va a hacer. Y Jonás y nosotros a veces tenemos, ¿no? Esto y esto nos frena y decimos, sí, Señor, quiero que me uses por fuera, quiero servirte, pero por dentro estoy sentado. Esto es como venir a ofrendar, ¿no? Y decir, bueno, ofrendo, pero por dentro no tengo las ganas de ofrendar, no tengo ganas de dar,
No, no sirve. Es desobediencia también. El Señor te dice, obedece, porque quiero evitarte el dolor de pez. Quiero evitarte el dolor que significa estar fuera de mi voluntad, ¿sí? Es más fácil hacer la voluntad de Él. Es más fácil que podamos obedecerlo a Él. Es más fácil optar por la primera opción y no estar nosotros yendo hacia Tarsis, luchando con nosotros mismos. Y termino diciendo, en el versículo 6, dice entonces, el versículo anterior, el versículo 5, ahí está Jonás, ¿no? Luchando con Dios, ¿no? Y sabiendo que Dios lo va a usar si Él se propone, pero esa resistencia, ¿no? Todavía estaba en Jonás. Y quiero decirte en esta mañana que no te resistas más al Dios de Israel. No te resistas más a nuestro Dios. No te resistas más a Dios. Obedécelo. Él tiene grandes cosas para vos. Él tiene grandes cosas, grandes bendiciones para tu vida. No des más vuelta, porque Él te va a usar. Él te va a usar. Dice que Jonás se preparó una enramada. Jonás estaba en este enojo. Él prepara una especie de carpita, ¿no? Entonces, dice en el versículo 5, no, porque él en realidad quería ver a Nínive destruida, ¿no? Él sabía que Dios iba a hacer algo en esa ciudad. Sabía que Dios iba a hacer lo que Él había dicho, porque su promesa iba a ser cumplida, pero Él en su interior quería verla destruida porque eran sus enemigos, por esto que les conté. Entonces Él, en su desobediencia, también por dentro, ¿no? Dice el versículo 4, y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Versículo 6 dice, preparó Jehová a Dios una calabacera. Miren qué bueno es Dios, ¿no? Le prepara una especie de chocita, ¿no? Y Jehová dice, bueno, te preparo ahí una planta de calabaza para que te haga un poco de sombra, ¿no? Porque había mucho sol. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero de venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y éste se desmayaba, ¿no? Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Miren qué duro era Jonás, ¿no? Si bien él obedece, pero seguía, ¿no? Con algo ahí que había que solucionar. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas porque se secó la planta? Y él respondió, sí, mucho me enojo, ¿no? Jonás, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima en la calabacera, por la calabacera en la cual no trabajaste, no hiciste nada para que crezca? Ni tú le hiciste crecer, que en el espacio de una noche creció y en el espacio de otra noche pereció. Y yo no tendré piedad en Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre lo malo, entre su mano derecha, y su mano izquierda, y muchos animales. Y acá termina la historia. Mucho te enojás, Jonás, le dice Dios. Mucho te enojás por esa plantita y no te preocupás por las miles de personas que se van a perder. No, pero Dios, son mis enemigos, yo al final no quiero, ¿no? Yo te obedezco, pero al final no quiero. Yo quiero hacerlo, pero por dentro no quiero hacerlo. Mucho te enojás, por eso que vos no hiciste nada, pero esas almas que se están perdiendo, que se van a perder, ¿no te enojan? ¿No te entristecen? Son mi pueblo, son personas que pueden ser mis hijos. Yo los amo, son mi creación, yo quiero que ellos también me conozcan. Mucho te enojás, Jonás, por esa plantita. Y ahora Dios nos dice, mucho te enojás porque se te rompió el auto.
Mucho te enojás porque se te rompió el lavarropa esta semana. No sé por qué te habrás enojado esta semana. Mucho te enojás porque no te anda el televisor y no te enojás por esos drogadictos que se juntan en tu barrio y que Satanás los tiene atados. Mucho te enojás, mucho te enoja. Tanto te enoja que no perdiste el colectivo, porque te vino una factura de luz un poco más que el mes pasado, o se te... no sé, se te cortó el cable. Mucho te enoja eso, tanto te enojas. Y no te enoja las vidas que están acá, en el barrio, esperando por un mensaje de salvación. Las vidas que están ahí en Ruchi Las Vías, las vidas que están en Lanús, las vidas que están en otras ciudades, las vidas que están en Argentina. Tanto te enoja, tanto te enojas por esa discusión que tuviste. Tanto te enoja ese empleado que te tiró mal, con mala cara. Tanto te enoja eso y no te enojas, no te preocupás por lo que verdaderamente importa. Te enoja el gusanito que se te metió en el secaplato. Te enoja ese gusanito que se te metió en la tele y te la arruinó y te secó la plantita. Te enojaste por eso. Pero no te preocupa que hay muchas personas todavía que necesitan de Dios. Dicen que Nínive fue uno de los mayores avivamientos de la historia. Uno de los mayores avivamientos, porque dice que había 100.000 personas. Otra versión de la Biblia dice eran 120.000 niños. Y si calculamos que había padres y adultos, ¿no? y personas mayores, también ancianos que no tendrían hijos, estamos hablando de más o menos la misma cantidad de gente que tiene esta ciudad, más o menos igual, ¿no? Y fue el mayor avivamiento de ese entonces, y uno podría decir también de la historia, ¿no? Pero el Señor no lo hizo hasta que hubo obediencia al final. Hasta que hubo obediencia al final. Y el Señor, ¿sabes qué? Cuando termino, quiere traer un avivamiento a tu vida. Quiere traer un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento en sus vidas? ¿Cuántos quieren un avivamiento en el barrio, en la ciudad, en Ruchi Las Vías? ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Cuántos quieren un avivamiento en su familia, en su papá, en su mamá, en aquel que no conoce, ¿no? Para que todos ellos sean nuevos hijos de Dios, ¿no? ¿Cuántos quieren? Pero no lo va a hacer Dios. No lo va a hacer a menos que obedezcas. A menos que obedezcas, ¿sí? Dios quiere evitarte el vientre de pez. Quiere evitarte la tormenta. Quiere evitarte el gusano. Quiere evitarte el viento recio, solano, que sopla a veces en nuestras vidas. Quiere evitarte todo eso. Evítalo de parte del Señor y obedece. Sí, el Señor nos está llamando a obedecer, porque cuando obedecemos, Dios desata bendición sobre nuestras vidas. Cuando obedecemos, Dios desata bendición en nuestras vidas. ¿Lo cree en palabra de Dios? Te invito a ponerte de pie. Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Y si esta palabra te habló, yo no sé si te habló por primera vez el Señor, o por segunda vez, o por tercera vez, no esperes más, no esperes más. No esperes una segunda vez, una tercera vez de parte del Señor, porque a lo mejor va a ser más riguroso. Evita el gusanito. Evita el viento, evita el pez, la ballena, evítalo. Evita esa tormenta. Obedece a Dios. Dios te dice, si haces mi voluntad, está más cerca, yo pago todo. Quédate tranqui, está todo pago. Es más fácil conmigo. No intentes por tu cuenta. Basta de intentar por tu cuenta. Basta de irte a Tarsis, porque cada día que te vas a Tarsis, cada día que pasa yéndote a Tarsis, es un día menos en mi voluntad. Es un día menos haciendo mi voluntad. Basta de irte a Tarsis, basta de hacerte el Señor solitario. Basta de arreglarte las olas. El Señor está diciendo, obedece.
Obedece la primera. Evita el rigor que viene después. Pero si te la mandaste, el Señor te va a disciplinar. El Señor te va a perdonar, por supuesto que sí, te va a perdonar. Y ya estás en medio del pez, a lo mejor estás necesitando ahí desde el vientre del pez un tiempo donde Dios te va a dejar, donde vas a tener que esperar un tiempo, donde el Señor te va a hablar. No esperes al tercer día como esperó Jonás. No esperes al tercer día, no esperes pasar mucho tiempo más. ¿Sabes qué? Una acción de Jonás desató una reacción de Dios. Orá. ¿Hace mucho que no orás por eso que te pasa? ¿Hace mucho que no estás orando por salir del vientre del pez? Orá, pero orá de corazón. Y el Señor te va a sacar del vientre. El Señor te va a sacar del vientre. Y vas a empezar a escuchar la voz de Dios claramente, diciéndote, esto quiero para vos. Obedece. Esto es lo que quiero para vos. Cada uno tiene su obediencia para seguir acerca de lo que Dios le diga. Obedece, basta de irte a Tarsis. No pases más días yéndote a Tarsis porque estás solo. Estoy yo detrás. Te voy a cubrir, por supuesto. Pero te la vas a mandar. Y no quiero que eso pase. No quiero que tengas que sufrir después las consecuencias. Quiero que evites todo eso. Te quiero evitar el dolor. Quiero que me obedezcas. Obedece. Gracias, Señor, por esta palabra, porque has hablado a nuestros corazones. Porque si ha venido palabra tuya nuevamente, Señor, es porque necesitamos escucharla. Y yo en primer lugar, Señor. Gracias, Padre, porque nuevamente vos hablás. Y cuando hablás, Señor, hablás y hablás claramente a nuestros corazones. Gracias porque en esta mañana, Señor, podemos nuevamente encarrilarnos. Ahí estás vos, Señor, ahí estás vos, trayéndonos de vuelta, trayéndonos de nuevo, volviendo a brillarnos, volviéndonos a encasillar de nuevo. Gracias, Señor, porque si pasamos por el vientre de pez, bueno, Señor, habrá sido porque tenemos que pasarlo, pero no queremos hacerlo. Y si no lo pasamos todavía, no queremos un vientre de pez, Señor. No queremos pasar por la tormenta, Señor. Queremos evitarlo, Señor. Pero entendemos que si lo tenemos que pasar, ahí vas a estar vos, Señor. Ahí vas a estar vos. Ahí vas a estar vos, Señor, soportándonos, ayudándonos, Señor. Queremos honrarte de corazón, Señor. No queremos hacerlo de mala manera. Queremos hacer, Señor, tu obediencia de buena manera, Señor. Queremos, Señor, obedecerte a la primera vez que vos nos digas, Señor. A la primera vez que vos nos digas, Señor. A la primera vez, Señor, que vos nos decís algo, que vos nos llamás. Ahí queremos estar, Señor. No queremos hacerlo más de mala gana, porque eso no sirve. No quiero hacerlo más, Señor, de mala gana, decíselo. No quiero hacerlo más de mala gana, Señor. Sé que vos me vas a usar. Sé que hay un poder. No queremos desperdiciarlo. No lo desperdicies. Sabes que Dios te va a mover de tu comodidad. Y si Dios te está moviendo de tu comodidad hoy, esta mañana, es porque el Señor, quédate tranquilo que paga todo. Quédate tranquilo que estás con Él. No te vas a incomodar. Vale la pena incomodarse por el Señor. Vale la pena incomodarse. Vale la pena. Porque hay bendiciones desatadas desde los cielos para tu vida. Hay decisiones que tenés que tomar esta mañana. Hay decisiones que a lo mejor tengas que decirle a Dios, basta, corto con este pecado, corto con esta relación, corto con esta amistad, corto con este trabajo que me aísla de vos, corto con esta decisión, con este pecado, este vicio. Hoy, Señor, quiero tomar la decisión de cortar con eso de una vez por todas y obedecer, porque sé que ese camino es más largo, es más doloroso. Yo no quiero pasarlo. Yo no quiero pasarlo de nuevo. Señor, gracias porque ahora me estás orillando nuevamente. Y aunque vuelva y que me cueste, Señor, sé que vos estás. Quiero obedecer, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Obedece, gracias. Obedece. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Sí, Señor. Grandes son tus obras. Grande es el Señor. Te adoramos, Jesús. Señor, grande es el Señor,
es fiel en todo lo que prometió. Agradable